Eso. A principios de año empezamos una serie aquí que se llama El explosivo libro de los Hechos. At the beginning of the year, we began a series called The Explosive Book of Acts. Este es el tema número 17 en esta serie. And we are now on verse or chapter or series number 17. Yo creo que vamos a terminar el año y tal vez un poco más, no sé. Vamos a ver. At the way we're going, it looks like we're going to finish the year finishing the book of Acts. Pero yo he disfrutado, yo he aprendido a partir del nacimiento y del crecimiento, la explosión de la iglesia. I have really enjoyed and I have learned so much about this book. Es un explosivo mensaje. El mensaje era que Jesús es el Señor. And the explosive message is that Jesus is Lord. Y en el libro de los Hechos ese mensaje está llegando a las naciones. And in the book of Acts, we see this message is reaching the nations. Es un explosivo equipamiento porque ya la unción de Dios no estaba solo sobre un profeta o un rey, estaba el Espíritu Santo sobre toda la iglesia. And we see in the book of Acts that the Spirit was not just upon a king or one certain prophet, but it's now reaching the entire area. Dios en nosotros. It's God in us. Es explosivo culturalmente porque la iglesia que nació en la cuna del judaísmo culturalmente estaba explotando hacia los gentiles también. And we see this book of Acts is not only explosive because it's not just for the Jews, it's also for the Gentiles. It's exploding outwards. Y por último, una explosiva expansión porque está llegando el mensaje a los confines de la tierra. And we see how it's exploding because this message is reaching to the ends of the earth. Estamos hoy en Hechos capítulo 11 And today we are in Acts chapter 11. y estamos, lo que estamos estudiando ahorita está como a 7 años después de Pentecostés. And in this chapter, what we're seeing today is approximately 7 years after Pentecost. El libro de los Hechos abarca 30 años de historia de la iglesia. The book of Acts covers a 30-year span of the history of the De church. 30 años llevamos 7. So now we're on year 7 of 30. Y a manera de repaso les voy a poner un pequeño mapa. And so we have a small map here for a short review. Y la unción empezó, o el Espíritu Santo empezó, la iglesia empezó en la ciudad de Jerusalén. And the Holy Spirit fell on the city of Jerusalem. Y ahí es donde Jesús les dijo, vengan a Jerusalén, los voy a equipar y los voy a mandar de aquí. And that's where Jesus says, come to Jerusalem, I will equip you, and then I will send you. Y en los capítulos del 2 al 7 vemos, además de Pentecostés, vemos varios milagros y varios hechos de los apóstoles en Jerusalén. And from chapters 2 to 7, we see several miracles that were done at the hands of the apostles. Y vemos el arresto y la lapidación de Esteban por la persecución. And we can also see the stoning of Stephen because of the persecution. Pero así como Jesús dijo, no solo en Jerusalén, sino en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la gran comisión. And the Great Commission was not just in Jerusalem, but it was in through Samaria and through the ends of the earth. Y en Samaria vimos que llegó el mensaje hasta allí. And we see that the message reached Samaria. Y el Espíritu Santo bajó en Samaria. And the Spirit fell upon Samaria. Y vemos a Felipe que estaba involucrado en esto. And we see how Philip was very involved with this. Y vemos también que el Evangelio también estaba llegando a otros lugares, por ejemplo, la ciudad de Damasco. And we see how the gospel was reaching even the city of Damascus. Porque Pablo camino a Damasco para perseguir a la iglesia que estaba en la sinagoga en Damasco. And we see how Paul was struck blind on the road to Damascus and how the gospel was reached there. Y por último vemos que hace unas semanas en Cesarea Marítima, que es donde vivía Cornelio, y después de una visión que Dios le dio, Pedro entendió que el evangelio tenía que llegar a los gentiles también. And we also see how Cornelius, through Paul's visions, that the Spirit was also for the Gentiles, not just for the Jews. Pero todavía, aunque eran gentiles que conocían a Dios. And even though they were Gentiles that knew the Lord. Eran gentiles que tenían temor de Dios. And they had fear of the Lord.
Pero en este capítulo 11 va a estar llegando a gente totalmente pagana que no tiene nada, ninguna relación con Dios. And in chapter 11, we're going to see how the message is being reached out to the pagan people that don't have any type of relationship with the Lord. Y aquí vamos a ver el nacimiento de una iglesia en la ciudad de Antioquía. And we're going to see the birth of a church in Antioch. En todo este proceso hemos visto algunos personajes interesantes también. In all this that we've been reading, we've come across some interesting characters. ¿Qué hemos aprendido de qué personajes hemos aprendido hasta el momento en esta serie? So who have we heard or learned about so far during the study of the book of Acts? ¿Cómo? De Ananías y Zafira, por supuesto. ¿ok? Ananias and Sapphira, ¿De quién más? De Cornelio. Cornelius, De Bernabé, de hecho es el tema de hoy, es de Bernabé. Bernabé, De Pedro y de un poco de Pablo. Ajá. Peter and Paul, Ajá, ¿quién más? De Felipe, Philip, el etíope, the Ethiopian, Esteban. Stephen. Entonces hay diferentes personas que Dios ha puesto ahí en la palabra que nos muestran qué hacer y qué no hacer y cómo relacionarnos con el Señor. So we see these people in the book of Acts so far, and we learn from them on what to do and what not to do and how to relate to the Lord. Y hoy vamos a ver un personaje que yo tengo muy cerca en mi corazón y es la persona de Bernabé, And today we're going to talk about Bernabé. He's a person that's very close to my heart. el constructor de puentes. He's the builder of bridges. Vamos a orar y pidamos la presencia del Señor. Okay, let's pray and ask for the presence of the Lord. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Lord, we thank you for this morning. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias porque tu palabra siempre tiene riqueza y nutrición espiritual para nosotros. And we thank you because your word always has riches for us. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas y unjas mis palabras y que tú siembres tus semillas en cada uno de nosotros. And Lord, Holy Spirit, I ask that you come and that you anoint my words and you just plant that extra seed into the hearers. Gracias te damos. en el And we nombre. thank you, Lord. Amén. Amen. Entonces, vamos a leer Hechos 11 del 19 en adelante, por favor. So we're going to read Acts chapter 11, verse 19 to the end. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. And verse 19, now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. And some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. And news of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. And when he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de las personas aceptó al Señor. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch.
Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. And the disciples were called Christians first at Antioch. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. And one of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. The disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. Y así lo hicieron y mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. This they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. Es interesante aquí, la palabra iglesia se usa dos veces en este pasaje. La primera es en el versículo 22. ¿De qué iglesia se está hablando? It's interesting to see that the word church is used twice. The first time we can see it in verse 22. ¿De qué iglesia estamos hablando ahí? So what church are we talking about here in verse 22? La iglesia de Jerusalén. It's the church of Jerusalem. Y en la segunda vez en el versículo 26, ¿de qué iglesia estamos hablando ahí? And we see the word church mentioned again in verse 26. So what church is this about? La de Antioquía. It's the church of Antioch. Es interesante, la palabra que usamos en español para iglesia es del griego eclesia, que significa una congregación, un grupo de personas. It's interesting to see that the word that we use for church is the Greek word ecclesia, which means a congregation of people. Y la palabra eclesia no solo hablaba de un grupo de personas religiosas, podría ser una iglesia de un pueblo para tomar decisiones del pueblo. And ecclesia not necessarily refers to a Christian or a religious group. It can mean a group of people in charge of some things that have to be taken place in a community or a town. 80% de las veces que se usa iglesia en el Nuevo Testamento está hablando de la iglesia de una ciudad, todos los creyentes de una ciudad. 80% the times that the word church is used in the Bible, it's referring to a religious group. Como en estos casos, la iglesia de Jerusalén o la iglesia de Antioquía. As we see here, the church of Jerusalem or the church of Antioch. Y vemos ahí hay un ejemplo, la iglesia que está en Corinto. Es una carta que Pablo manda a todas las congregaciones en una ciudad. And we also see how Paul sends a letter to the church of Corinthians. El otro 20% de las veces que se usa la palabra iglesia es para la iglesia universal. And the 20% of the time that we see the word church, it's referring, in the Bible, it's referring to the universal church. Y ahí hay un ejemplo, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia universal. And the example we see here is husband love your wives as a church, as the Lord loves the church. Lo último que quiero mencionar de preludio aquí es, todavía la iglesia de Jerusalén en este momento era el gobierno de lo que Dios estaba creando en la iglesia universal. And one thing I'd like to mention here is the church in Jerusalem was kind of like the government of the church. The Lord was still building it up. El evangelismo que llegó desde Jerusalén originalmente. It's regarding the evangelism that arrived to Jerusalem. Y los líderes en Jerusalén se enteraron de lo que estaba sucediendo en Antioquía. And the leaders of Jerusalem found out what was going on in Antioch. Y mandaron a Bernabé a investigar y a ver. And so they sent Barnabas to go and investigate what was happening. Y al final del pasaje también hay un profeta que venía de Jerusalén y fue a Antioquía a decir lo que había visto. And also we see how the prophet went to Antioch and gave a word of the Lord there. Entonces les mencioné que la persona de Bernabé es como un puente.
Okay, so I'd like to mention that Bernabe is like a building bridge. Está construyendo puentes. He's building bridges. Y tengo una ilustración para esto. And I have an illustration for this. ¿Cuántos han visto cables como estos? Many of you have seen jumper cables like this. ¿Cómo se llaman en español estos? Lagartos. In Spanish, they're called Venga, lagartos. ponga el dedo ahí, a ver. Un puente o me pasas corriente, decimos, ¿verdad? Say, I need a charge from your battery to my battery. ¿Cuándo se ocupa tener estos en el vehículo de uno? So when do we need these? Todo el tiempo. ¿Por qué? En cualquier momento. We should always have them. ¿Y cuándo un carro necesita de esto? And when will a vehicle need to use them? Cuando las baterías están bajas, When your battery's low, cuando las baterías están viejas, when your battery's very old, o cuando dejaste encendidos los focos. or when you left your car lights on. Ahora pregunta, ¿esto es para dar o para recibir? Is that to give or to receive? Ambas, ¿verdad? Both ways. Que también es para ayudar a otro que tiene su carro malo, And it's ¿verdad? also to help someone else who may have their vehicle with their battery dead. Entonces no solo para que me ayuden a mí, es para ayudar a otros. So it's not only to help myself, but also to help others. Y yo recuerdo un año que Sofía para Navidad me iba a regalar una gata de esas hidráulicas bonitas. Yeah, and I remember one time that Sophia was going to give me a present, a car jack. Y me dijo, te va a encantar prestarlo, pero no te va a gustar usarlo. And she said, you're going to enjoy lending it out, but you're not going to enjoy using it. Y eso me lo mandó como 2 semanas antes para que yo estuviera pensando, ¿qué es eso que tiene? So she kept tricking me or baiting me with this line, and I was trying to figure out what the present was. Y Bernabé de alguna manera es un puente. Él sabía dar energía cuando ocupaba y también sabía solicitar cuando necesitaba. And Bernabe was very good because he knew when to give, and he also knew when it was time for him to receive. Y la palabra, cuando Bernabé nació, sus padres le pusieron José. And when Bernabe was born, his parents named him Joseph. Pero sus amigos lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación o de estímulo, de ánimo, de apoyo y de estímulo. And so even though his parents named him Joseph, his friend called him Bernabe, or Barnabas, which means compassion. Y qué bonito solo saber que el apodo de este hombre era el que da ánimo, el que da apoyo, el que da estímulo. And it's good to know that his nickname really reflected who he was, a person that would just constantly give out compassion and encouragement. Y su nombre se menciona como José una vez y como Bernabé en el resto de la palabra de Dios. So he's only referred to as Joseph once, and then the rest is Barnabas. ¿Qué apodo te pondrían a ti, tus amigos? So what kind of nickname would your friends give you? Aquí vienen quejas. A ver. Okay, you don't want to hear complaints Aquí viene crítica. or critical. Pero que los amigos de Bernabé, aquí viene el que estimula, el que apoya, el que da ánimo. And here's a person that I know that likes to encourage and help other people. Y creo que tenemos mucho que aprender de Bernabé solo por eso. And I think we have a lot to learn through Barnabas because of that. Y vean la descripción ahí en Hechos 11, en el versículo 24. And we can see his description in verse 24. Dice que era un hombre bueno. It says he was a good man. Bernabé era un hombre bueno. Barnabas was a very good man. Ahora, él probablemente fue de los cristianos que aceptaron al Señor el día de Pentecostés. He was most likely one of the Christians that accepted the Lord on the day of Pentecost. Y porque en ese momento los discípulos crecieron muchísimo, a 3,000 personas se convirtieron ese día. Because we can see in the book of Acts where it says that 3,000 were added to the church on that day. So he's probably one of them. Entonces, para estas historias ya él tiene 7 años de caminar con el Señor. So as we mentioned before, it's now been 7 years since the day of Pentecost. Lo segundo que dice en ese versículo es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. And we also see in verse 24 that he was full of the Holy Spirit. A pesar de que Pentecostés fue hace 7 años, él todavía estaba lleno del Espíritu Santo
y compartiendo con el poder de Dios. Even though he received the filling of the Holy Spirit 7 years prior to that, he was still full of the Holy Spirit and sharing the goodness of the Lord. En Efesios 5 se nos dice a nosotros que seamos llenos del Espíritu Santo. Ephesians 5 says, be filled with the Holy Spirit. Y lo tercero que dice es, además de ser lleno del Espíritu Santo, era lleno de fe. And also, besides being filled with the Holy Spirit, he was full of faith. Era un hombre que creía en lo que Dios iba a hacer y lo que Dios decía. And he believed God's words. He knew what God said he would accomplish. Y no solo lo creía, sino actuaba en base a lo que Dios decía que iba a hacer. And he acted out his faith. Él tenía confianza en Dios. He had confidence in the Lord. Y eso muestra parte de las razones por las cuales Él es un puente entre las personas. And because of those attributes, we can see why he is a building bridge. Y vamos a ver 5 características. Los títulos de estas 5 se las robé al doctor Tom Farrell, por cierto. Okay, so we're going to find 5 attributes of Barnabas, and I had to steal them from someone else. El primero es un puente de contribución. Bernabé hizo un puente, una contribución para ayudar a los necesitados. And we see, number 1, that Barnabas actually contributed to those in need. Y en Hechos 4 es la primera aparición de Bernabé en las Escrituras. Y dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Okay, Acts 4 says, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means sons of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Entonces, este hombre José, que tenía este apodo, él tenía un terreno en la isla de Chipre. And so Joseph or Barnabas, he had some land in Cyprus. Y él vendió ese terreno y el dinero se lo trajo a los apóstoles para las necesidades de los pobres y las necesidades de la nueva iglesia. So he sold his property and he gave that money to the apostles' feet to help those in need. Un puente de contribución financiera. So he had a bridge there. He contributed financially. ¿Cuántos han recibido algún puente de contribución? ¿Alguien te ha dado dinero o te ha dado apoyo, que te ha dado ánimo, apoyo y estímulo en ese proceso? How many of you have received monetary gifts and you felt encouraged by it? Y al igual que los cables, también esto es al revés, es dar y recibir y saber dar. And it's just like the jumper cables. You give out and you also receive. Dicen los economistas que nuestra economía se maneja por oferta y demanda, And our economy says we are in supply and demand. pero en la iglesia es por dar y recibir. But in the church, we have spiritual law, which is to give and to receive. Y tenemos que saber hacer ambas cosas. And we need to learn how to do both. Y este Bernabé, ¿verdad? Vendió un terreno que tenía en la playa y eso lo trajo a la iglesia para repartir. And we see how Barnabas sold his land and he gave it to the church to spread out amongst others. Es interesante también en 1 Corintios cuando Pablo está defendiendo su ministerio contra la crítica que había en esa ciudad. And we see in 1 Corinthians where Paul is defending his ministry. Él decía, somos únicamente Bernabé y yo que tenemos que trabajar para poder ministrar. And he said, is it just Barnabas and I that have to minister here? Sabemos que Pablo era hacedor de tiendas y él trabajaba para pagar sus gastos ministeriales. And we know that Paul was a tent maker and he worked in that field to pay for his ministry needs. Y no sabemos qué hacía Bernabé, pero él también pagaba su propio sostenimiento. And we don't know what Barnabas did, but we know that he supplied his own ministry needs. Y eso también nos habla de un hombre que hace un puente de contribución con la gente que necesita. And once again, we see how he's contributing to those that are in need. Además de un puente de contribución, hay un puente de construcción. And also Barnabas builds as well. Todos digan edificar. Edificar y construir con nuestras palabras. So he uplifted and encouraged with his words. Vean lo que sucede en Hechos 9 después de la conversión
de Saulo. So let's see what happens in Acts 9 after the conversion of Saul. Cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. It says, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Acordémonos que Saulo era perseguidor de la iglesia. And we remember that Saul persecuted the church. Y los 12 que andaban con Jesús dijeron, no queremos reunirnos con este tipo. And the 12 that were with Jesus said, we don't want anything to do with this guy. No creemos que es una conversión real. We don't think it's a real conversion. Vea lo que pasa. Dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor. It says, but look what happened here in verse 27. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul, on his journey, had seen the Lord and that the Lord had spoken to him. Entonces, Bernabé fue el que tomó el riesgo de ir a buscar a Saulo recién convertido y presentárselo a Pedro, a Juan, a Andrés, a todos los demás. So we see Barnabas was the only one that took a risk. He took a chance to go to Saul, this man that persecuted the church, and he presented him to the apostles. Y él hizo un puente de construcción hacia la vida ministerial de Saulo. And that served as a big bridge in the life of Saul for his ministry. Y él los motivó a recibir a este Saulo a partir de esta conversión real que había tenido. And he encouraged the others to receive Saul and to accept him, that this conversion was indeed real. Y nosotros tenemos que ser conocidos por personas que edifican con nuestra conversación. And we should be identified as people that encourage others through our conversation. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. And Ephesians 4:29 says, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Entonces, además en Bernabé, además de un puente de contribución y de construcción, también él era un hombre de celebración, hacía puentes de celebración. So not only did Barnabas contribute and did he build, he also celebrated. Y ahí vemos en Hechos 11:22. We see Acts 11:22. Que habíamos leído, dice, las noticias de los sucesos en Antioquía llegaron al oído de la iglesia y mandaron a Bernabé a Antioquía. It says, news of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Y vean qué hizo Bernabé cuando llegó a Antioquía. So what did Barnabas do when he reached Antioch? Él llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios y después se alegró y animó a los demás a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. So he arrived to Antioch. He saw the goodness and the grace of the Lord. He was very happy, and he continued to encourage those around him. Él celebró el cambio en estas personas que habían salido del paganismo y estaban conociendo al Señor. So he celebrated with those that came out of the pagan lifestyle and were now walking with the Lord. Se alegró, dice el versículo 23, y animó a todos a hacerse el propósito de permanecer fieles al Señor. Yeah, in verse 23 it says that he was glad and encouraged them to all remain true to the Lord. Esa es una definición de ministerio muy interesante. Motivar a otros a ser fieles a Dios. So that's a very good description of ministry, to motivate others and to stay faithful to the Lord. A seguir, a celebrar los cambios que Dios está trayendo y ayudarlos a que sean fieles en continuar. Yeah, to celebrate with those when there's changes. Ahora, después de eso, en el versículo 26, dice que Bernabé fue a buscar a Saulo, a Tarso. So we see in verse 26 that Barnabas went to look for Saul. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que Bernabé fue a buscar a Saulo? So why do we think that Barnabas went to look for Saul? ¿Qué propósito tendría de buscar a Saulo? What would be the purpose?
¿Cómo? Convertirse en su abogado, como había hecho en Hechos 9, sí. Yeah, he wanted to become his advocate. Tal vez era llevarlos a Antioquía, tal vez habían escuchado de Saulo y presentarles a Saulo ahí, puede ser. Perhaps he wanted to introduce them to Saul. También Dios había puesto mucha sabiduría en Saulo y Bernabé dice, yo necesito ayuda. And also, Saul had great wisdom that the Lord had given him. He probably wanted to draw from that. Ahí él decía, yo necesito una carga espiritual que tiene Saulo. que He tiene probably Saulo. said to himself, I need a jump here from Saul. Y Saulo había crecido bajo había estudiado mucho de la palabra de Dios y también ya para entonces había pasado mucho tiempo a solas con el Señor en Arabia y otros lugares nos describe que él pasó tiempo con Dios y había recibido mucha revelación. And also, Saul had received a lot of teaching and instruction growing up in the Lord, and he's already had some time spent here in time alone with the Lord. Y yo me imagino a Bernabé yendo a pedir esa cooperación de parte de Saulo. And I kind of imagine that Saul was asking, or Barnabas was asking Saul cooperation. Ven, apóyame, hay una iglesia, muchos a quien discipular, necesito tu apoyo, ya estás listo. He says, here, there's a new church here, and you're ready. I need your help to come and disciple these new converts. Y yo me imagino a Bernabé llegando a tocarle la puerta a Saulo y ¿cómo está tu agenda? Y Saulo estaba libre, nadie lo estaba contratando todavía de predicador. So I can imagine Barnabas knocking on his door and saying, hey, how's your agenda for the next few months? And he's, I'm empty, nobody wants to talk to me. So he probably grabbed him. Ven, trae tu toga extra y tus rollos y vamos a enseñar a Antioquía. Let's take your scrolls and let's go to Antioch. Y ya estás listo para ministrar. You're ready now to minister. Pidiendo cooperación, pero también creyendo con la fe que Dios le daba de que Saulo estaba listo para dar. He was asking for cooperation, but once again, he was a man of faith and he believed that this could happen. Ahora, algo curioso que pasa en este capítulo y todavía el principio del 13, siempre se menciona Bernabé y Saulo en ese orden, Bernabé como líder y Saulo después. And one thing we notice here is that Barnabas and Saul are mentioned together. Always Barnabas' name goes first. Pero a partir del capítulo 13 se invierte. But after chapter 13, we see the names are reversed. It's Saul and Barnabas. Y ya dice Saulo y le cambian el nombre a Pablo y Bernabé. Y ya después de eso, en el resto de hechos, Saulo toma un lugar preeminente más que Bernabé. We see at chapter 13, now Saul's name is Paul, and then Paul and Barnabas. So he Y- takes the lead position. Y es bonito ver a Bernabé viendo lo que Dios había puesto en Saulo y diciendo, quiero que crezcas hasta tu máximo potencial, aunque ese máximo potencial vaya más allá que lo que yo voy a ir. And it's good to see that these men wanted to reach their maximum potential. Porque muchas veces, hoy en día, no, yo quiero que crezca, pero que no me quite mi lugar. You know, because many days today we see, well, you can grow, but you can't really pass me up. Y vemos en Bernabé, no, tú crezcas hasta donde Dios te lleve. But we're seeing Barnabas encouraging Saul here, grow, continue to grow until as far as the Lord will take you. Hay un señor que fue el director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, se llamaba Leonard Bernstein. There's a man called Leonard Bernstein. He was the musical director of the New York Philharmonic. Y le preguntaron, ¿cuál es el instrumento más difícil de toda la orquesta? He says, which is the instrument that's the worst or the most difficult of the entire orchestra? La respuesta de este señor fue el segundo violín. And his answer was the second fiddle. Y él dijo, es muy fácil obtener el primer violín, He says, I can get plenty of first violinists, pero encontrar a alguien que tome el segundo violín y que lo toque bien y con entusiasmo cuesta mucho. he says, but to find someone who can play the second fiddle with enthusiasm, that's a problem. Y si no tenemos un buen segundo violín, no tenemos armonía. And if we don't have a second fiddle, we have no harmony. El primer violín toca la melodía y es el puesto más prominente, usualmente es el mejor violinista que lo toca. So the first violin plays the best song. He plays the harmony. Pero el segundo violín
Yo quiero ser primer violín, ¿verdad? Eso You es know, lo que but the pasa. second fiddle wants to be the first violinist. Pero aquí Bernabé dijo, no, yo quiero ser segundo violín y hacer armonía para Pablo. See, but Barnabas was saying, no, I'd rather play second fiddle and I want Saul to go as far as he can. No estés preocupado por tu estatus. Yet don't worry about your status. Dios puede decir, bien hecho, siervo y fiel, a los dos, a Bernabé y a Saulo al final de sus días. At the end of your days, the Lord can say to everyone, well done, good and faithful servant. Y tú tienes que hacer lo que Dios pone en tu corazón y tienes que ayudar a otros, contribuir para que ellos lleguen a su máximo potencial, cooperar. Yeah, just do what's in your heart and encourage others because you want others to contribute. Un puente de contribución financiera, de construcción, de celebrar los cambios, de cooperar y el último es compasión. So we see here that Barnabas was a contributor, he builders, he celebrated others, he cooperated, and he was also full of compassion. Y esto ya nos lleva a Hechos capítulo 15, un suceso cuando ya Saulo y Bernabé eran misioneros. And this takes us to Acts chapter 15, when Paul and Barnabas were now missionaries. Dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades de donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. So sometime later, Paul said to Barnabas, let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing. Pero resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Pánfila y no había seguido con ellos en el trabajo. But Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it was wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. En un primer viaje misionero, Pablo y Bernabé habían ido y habían llevado a un joven que se llamaba Juan Marcos. In one of the first missionary trips, Paul and Barnabas took a young man. He was also called Mark. Y este joven Marcos, no sabemos qué pasó, pero abandonó el viaje a medio camino. We don't know what happened, but he deserted the trip. Y Pablo y Bernabé aquí se están poniendo de acuerdo si lo quieren llevar, sí o no. And so here we can see a little argument going on between Paul and Barnabas if he should go or if he should not go. Y ya me imagino a Pablo diciendo, no, llevando a alguien infiel es como tener el pie quebrado y nos va a alertar y no va a servir. No, taking him is like having a stone in our shoe. We don't want to take him. Pero Bernabé seguro le estaba diciendo a Pablo, no, pero tenemos que estrechar la mano y dar una nueva oportunidad a la gente que Dios ha puesto. But Barnabas, being true to his nature, he wanted to reach out and encourage him. ¿Cuántos han recibido de alguien en autoridad una segunda oportunidad? How many of you have had second chances in life? Y Dios nos da muchas veces nuevas oportunidades. And the Lord constantly gives us new opportunities. Y tenemos que aprender de Bernabé. Aquí él le estaba dando una segunda oportunidad a este joven Marcos. And we see here that Barnabas was giving another opportunity to Mark. Y es interesante porque este joven Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. And it's interesting to note because he's the author of the book of Mark, one of the Imagine- Gospels. Imagínense lo que pudo haber estado en juego. Can you imagine what was at play here? Y es interesante en la última carta que le escribe Pablo a Timoteo, le dice, tráete a Marcos porque Marcos es muy útil para mi ministerio. And we can see Paul's last letter to Timothy. He says, bring Mark to me because he's very useful in the ministry to me. Así que en esta disputa entre Pablo y Bernabé, ¿quién tenía razón de darle una segunda oportunidad? So this argument argument between Paul and Barnabas, who was right in giving Mark a second chance? Sí, es interesante que Saulo no le dio él había experimentado rechazo de los discípulos y Bernabé había sido fiel a su llamado. It's interesting to note that Saul himself received a lot of rejection from the apostles, and for him to reject Mark. Pero Dios puso y Dios nos va a poner a nosotros la sabiduría de cuándo darle una segunda oportunidad a alguien que nos ha fallado. But the Lord will put it into our hearts when
to give someone a second chance. Y no siempre hay que hacerlo. And we don't always have to do it. No hay que ser imprudentes ¿verdad? Siempre hay que preguntarle al Señor y cuando hay paz, entonces le damos esa segunda oportunidad. And all we need to do is ask the Lord, and when we feel peace, yes, we can extend a second chance to that person. Yo me puse a investigar a ver si San Bernabé tenía un día en el cual era su día en el calendario, y sí. So I began to investigate if Paul had anything in his calendar. Y San Bernabé es el lunes de la próxima semana, si quieren. So we have here June 11th, it's Saint Bernabé, the saint day. No adoramos, sino, ¿verdad? No es que oramos a los santos, pero es reconocer a las personas que han ido delante de nosotros, así como están en la palabra de Dios. Yeah, once again, we don't worship the saints, but we do recognize the work that they have done in the body of Christ. Y si conoces a algún Bernabé, a lo más es su cumpleaños el próximo lunes. And if you know anyone named Barnabas, then their birthday is next Monday. Entonces, estas son las 5 puentes de conexión para animar, para apoyar y para dar estímulo que vemos en Bernabé. So these are the 5 bridges that Barnabas had, which was to encourage, uplift, and stimulate others. Y yo tengo mucho que aprender de él y yo le voy a pedir al Señor que ponga esos puentes en mí y les recomiendo que hagan lo mismo conmigo. And I have a lot to learn from the Lord, and I'm asking the Lord in my prayer time to put that in me. And I like to say for you to pray the same thing. Pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración. Okay, let's stand and close in prayer.